La paz de Dios, amados hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga, no solo a ustedes que están aquí en la casa del Señor, sino aún a nuestros hermanos que a través de las redes sociales participan con nosotros de esta comunión. Deseamos que el Señor sea con cada uno de ellos y sus respectivas familias en gracia y bendición. El día de hoy nos corresponde considerar el principio rector de la justicia, un principio rector que nos ayuda, sin duda, como cristianos a crecer en Dios. Para esto vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos asista y que nos permita por su Santo Espíritu meditar y reflexionar en lo que la palabra del Señor nos revela y lo que Dios por su Espíritu habla a cada uno de nuestros corazones. Oremos a Dios. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, estamos una vez más hoy aquí en este jueves 14 de noviembre de este año de gracia 2024, para glorificar tu nombre y darte gracias por tus misericordias, pero también, Señor, para tratar este tema tan importante para nuestra vida cristiana como es la justicia, vista como principio rector de la vida cristiana. Te rogamos que tu Espíritu nos asista, tu Espíritu nos guíe y nos recuerde todas las cosas y sobre todo sea en cada uno de nuestros hermanos. Que tu nombre sea glorificado y tu palabra cumpla tu propósito divino, Señor, en cada uno de los oyentes. Salva las almas, Cristo. Edifica las almas y bendice a tu iglesia. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos amados, vamos a tratar en este día jueves el principio rector de la justicia, y para ello les pido que abran su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 18. Romanos 6, 18, abra su Biblia. Leamos unidos este versículo de la palabra del Señor que constituye la base para la reflexión en esta tarde. A nuestros hermanos que a través de las redes sociales están con nosotros, tengan siempre a la mano su ejemplar de la Escritura, el himnario, para que en el momento de alabanza también se una con nosotros allí en su casa, o en el coche, o en el trabajo, en donde quiera que esté, se una con nosotros en la alabanza y glorificación al Señor. Digno es Él de recibir toda honra, gloria. Bendito sea por siempre. Romanos 6, 18, así dice la palabra de Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez más, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El diccionario de la lengua española nos da diversas acepciones de la palabra justicia. Quiero abordar solamente dos que nos ayudan en la reflexión de esta tarde. La primera dice que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Creo que esta es una definición sencilla, simple y que sin duda muchos de nosotros tenemos en mente. La segunda acepción, justicia en el cristianismo, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Dar a Dios y al prójimo lo que es debido.
esta es una definición del Diccionario de la Lengua Española que de verdad tiene mucho sentido y mucho fondo que nos debe llevar a la reflexión. Como sinónimos, el Diccionario de la Lengua dice que justicia también puede entenderse como imparcialidad, rectitud, equidad, razón, derecho, honradez, moralidad, entereza. Teológicamente, justicia es el atributo moral de Dios por el cual rige la creación, dando a cada cual lo que le corresponde, legislando, recompensando y castigando de manera imparcial e inalterable. Repito, teológicamente, justicia es el atributo moral de Dios por el cual rige la creación, dando a cada cual lo que le corresponde, legislando, recompensando y castigando de manera imparcial e inalterable. Como principio rector de la vida cristiana, justicia es la virtud que mueve al creyente a obrar en rectitud o conforme a la norma que para toda ocasión establece la Sagrada Escritura. Virtud que mueve al creyente a obrar con rectitud o conforme a la norma que para toda ocasión establece la Sagrada Escritura. Como lo hemos hecho en otros temas alusivos a los principios rectores, quiero considerar primeramente la justicia desde lo que la palabra de Dios nos revela. La justicia tiene su origen en Dios y por ello Esdras en el capítulo 9, versículo 15, dice: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Y por supuesto, Esdras continúa diciendo algunas otras cosas que tienen relación con la justicia de Dios. Pero lo relevante es la afirmación que hace. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. El profeta Isaías, en su capítulo 45, versículo 21, en su parte final, dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ya no es Esdras, es Dios mismo, quien se revela como el Dios justo y salvador. El profeta Jeremías, en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 18, dice: Jehová es justo. Y de igual manera que Esdras, Jeremías continúa haciendo referencia a esta afirmación: Jehová es justo. Apocalipsis 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Justo eres tú, oh Señor. Esdras, Jeremías, el apóstol Juan, los ángeles dan testimonio diciendo: Dios es justo.
Por eso sostenemos que la justicia, la verdadera justicia, tiene su origen en Dios. Porque Dios ama no solo el derecho, sino también la justicia. Salmo 11, versículo número 7, dice el salmista: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y es por ello que con toda razón, con toda legitimidad, Dios demanda que los suyos sean justos, practiquen la justicia. De ahí que en Apocalipsis 22:11 dice el Señor a través de su siervo: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya. Así que, siendo partícipes de la naturaleza divina y siendo Dios justo, entonces nosotros también no solo debemos amar, buscar, sino practicar la justicia. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero no es la justicia que se imparte en el poder judicial de la federación. No es la justicia que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los juzgados a través de los jueces. No es la justicia por la que pelean los litigantes o los abogados en la defensa de sus clientes. La justicia a la que nos referimos en esta tarde es la justicia que tiene su origen en Dios, porque Dios es justo. El día jueves 26 de septiembre, nuestra hermana Yadira Ávila Estrada trató el tema libres para caminar en la justicia. Y la verdad es que esto me va a ayudar mucho, porque en lugar de ocupar 60 minutos para este tema, me voy a ocupar solamente 30 minutos y los remito al tema del 26 de septiembre para que usted lo busque en internet, ya sea en YouTube o en Facebook, y considere muchas de las cosas que allí abordó nuestra hermana y nos servirán para entender y comprender mejor este tema, pero desde el enfoque de principio rector. La justicia, como principio rector, es obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano, para que sus pensamientos, sentimientos y voluntad obren no su propia justicia, sino la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es otra cosa que la revelación de lo que está en su mente y en su corazón a través de su palabra, que nos hace saber su voluntad para que nosotros ajustemos nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad a la justicia que es según Dios y nos ocupemos de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tal como dice el apóstol San Pablo en Efesios 2:10,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en la medida en que nosotros no solo busquemos, sino practiquemos esas buenas obras, entonces estaremos ocupándonos de la práctica de la justicia que es según Dios, como cristianos, para la honra y gloria del Señor. Obrar la justicia de Dios, entonces, amados hermanos, es obedecer sus preceptos, sus estatutos y cumplir su voluntad. Como dijimos en el tema de la responsabilidad, aquí también echamos mano de lo dicho por el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Hacer justicia. Por supuesto, dice el texto, amar misericordia y humillarte ante Jehová tu Dios. Pero no podemos hacer justicia si no amamos a Dios. Y no podemos amar a Dios si antes no nos humillamos delante de su presencia y quebrantamos nuestro espíritu ante la presencia del Dios justo, del Dios de Israel, del Dios santo. Así que en la medida en que nosotros nos humillemos, allí, en ese estado de humillación, el Espíritu tratará en nosotros. El Espíritu Santo quebrantará nuestro corazón para llevarnos a amar a Dios, y como expresión del amor que usted y yo manifestemos al Señor, en esa medida obraremos la justicia de Dios. Es decir, en la medida en que usted y yo amemos a Dios, obedeceremos sus preceptos, sus mandamientos, su palabra. Así claramente lo dice el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 21. Así que el amor al que se refiere el profeta Miqueas es precisamente no solo en relación a la misericordia hacia nuestros semejantes, sino también en nuestra relación con Dios. Porque como dijimos, la fe, el amor y la fidelidad son principios rectores que nos relacionan con Dios. Y si nosotros queremos vivir una relación personal de amor con Dios, necesitamos obrar la justicia de Dios, es decir, hacer su voluntad, cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos y llevar a cabo aquello que Dios nos ha mandado hacer. Luego entonces debemos hacer a un lado nuestra propia justicia y no venir a ser como los escribas y fariseos que construían su propia justicia haciendo a un lado y desechando la justicia de Dios, ignorando su ley, ignorando sus mandamientos y estableciendo los propios y haciendo de ellos incluso una costumbre o una tradición meramente religiosa. Así que
lejos estemos de proceder de manera farisaica y por tanto obremos no nuestra propia justicia. Porque si nosotros pretendemos obrar nuestra propia justicia, corremos el riesgo de equivocarnos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice el profeta Jeremías, hay camino que al hombre le parece derecho, justo, recto, pero muchas veces el final de ese camino es muerte. Así que debemos someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad al Señor para que sea su Espíritu el que obre en nosotros la justicia que es según Dios. Así como el apóstol Pablo en Efesios 4 habla de que oremos en el Espíritu, es decir, no lo que nosotros por nosotros mismos queramos presentar a Dios, sino lo que el Espíritu que mora en nosotros nos lleve a presentar a Dios en oración. Así también el Espíritu que está en nosotros obrará la justicia que es según Dios. Y en esa medida, la justicia como principio rector no solo normará nuestras decisiones, sino también nuestras acciones. Y éstas se ajustarán a lo que la Sagrada Escritura establece para cada situación, para cada circunstancia, para cada momento, para cada experiencia con la que usted y yo nos enfrentemos en el día a día. Así que, amados hermanos, la justicia como principio rector nos mueve a obrar con rectitud, con honradez, con imparcialidad en todas nuestras relaciones con los demás y sobre todo en nuestra relación con Dios. Dijimos que el diccionario de la lengua española, una de las acepciones que tiene para definir la justicia es dar a Dios lo que es debido. Dar a Dios lo que es debido. ¿Qué nos dio Dios? Todo lo mejor de sí mismo, su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos dio el Señor Jesucristo? Lo mejor de sí mismo. Su vida en la cruz del Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso, nuestra justicia delante de Dios es Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros y pagó el precio que la justicia divina demandaba por nuestra redención. Y si Dios nos dio lo mejor de sí mismo, si el Señor Jesucristo dio lo mejor de sí mismo, entonces ahora nosotros, en un acto de justicia como principio rector, debemos dar a Dios todo lo que es debido. Y todo lo que es debido es dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos darle a Dios? Nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra honra, gloria, alabanza y adoración. Y debemos, en un acto congruente de justicia desde el punto de vista cristiano,
darle a Dios lo que es debido por lo que Él es. Él es Dios justo. Por lo que Él ha hecho por nosotros, nos dio a su Hijo dio su vida por nosotros. Y por lo que ahora nosotros somos en Él, somos hijos de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos partícipes de la naturaleza divina. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y nuestra herencia no está aquí en la tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que un día seamos transformados conforme al cuerpo de la gloria suya, para que en aquel día, hermanos, veamos su faz, veamos su rostro, tal cual es, y por siempre y por la eternidad, le adoremos, le alabemos y le glorifiquemos. Esto es no solo lo que el Señor ha hecho por nosotros, sino lo que ahora nosotros somos en Dios, herederos del reino de los cielos. Y si esto lo tenemos claro, entonces debemos dar en una voluntad firme que por el Espíritu esté en nosotros, debemos darle a Dios lo que es debido. Nuestro tiempo, seamos puntuales. ¿O acaso el Señor, Dios mismo, no es digno de que cuando vayamos a su santuario lleguemos puntuales al momento de la alabanza, al momento del devocional? Debemos darle al Señor mucho de lo mucho que Él nos ha dado. Por tanto, si en tu corazón dispones darle al Señor, hazlo con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Si sentimos en Dios darle al Señor nuestros diezmos, demos al Señor nuestros diezmos. Y el hecho de que demos nuestros diezmos no es para que nos enorgullezcamos, que nos sintamos orgullosos, no. Es lo menos que podemos hacer. El Señor no dio un 10% de su vida por nosotros, dio el 100% de su vida. Si sientes en tu corazón por el Espíritu en una expresión de fe, de amor, de devoción, de gratitud, de entrega al Señor, ofrecerle tus primicias, hazlo con todo tu corazón. Si sientes en tu corazón ayudar a nuestros hermanos de Acapulco con motivo de lo que sufrieron últimamente después del Otis y ahora con el huracán John, hazlo. Esa es una manera de dar a Dios lo que es debido, de dar a nuestros semejantes lo que Dios por su Espíritu ponga en nuestro corazón. No se trata solo de decir, yo soy buen cristiano porque le doy a Dios mi corazón, le rindo a Él mi voluntad. Bueno, si le rindes a Él tu voluntad, entonces en esa rendición de tu voluntad a la voluntad del Señor, cumplamos en justicia lo que Dios nos manda a través de su palabra. Porque de lo contrario, vendremos a ser solo oidores, pero no hacedores. Y dice el Señor,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Debemos buscar agradar a Dios, tener comunión con Dios, ser gratos a los ojos de Dios, servir a Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros estaremos obrando la justicia de Dios. Y la justicia como principio rector nos llevará a darle a Dios lo que es debido y a cumplir en cada circunstancia o situación la norma bíblica en nuestro diario vivir. Dijo el Señor allá en Mateo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Repito, dice el Señor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, porque ellos saben y no hacen. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: haced todo lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Con cuánta razón dice el apóstol Santiago que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, este es bienaventurado en todo lo que hace. Consecuentemente, amados hermanos, esto nos permite entender lo que el Señor Jesús también dice en su palabra, que en aquel día muchos le dirán: Señor, ábrenos, porque en tu nombre asistí al templo, en tu nombre prediqué, en tu nombre evangelicé, en tu nombre oré por los enfermos y sanaron, en tu nombre eché fuera demonios. Pero el Señor dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es obrar la justicia de Dios. Así que mientras nosotros hagamos nuestra propia justicia, estaremos obrando de acuerdo a los designios de nuestro corazón. Y muchas veces nuestro corazón es perverso, es malo, es injusto. Lejos esté de nosotros, amados hermanos, obrar la justicia de nuestro propio corazón, sino que obremos la justicia que es según el corazón de Dios, para que la justicia como principio rector se perfeccione en nuestra vida y nosotros verdaderamente, amados hermanos, seamos saciados de la justicia, de la misericordia, de la bondad, de la compasión, del auxilio, del amparo, de la defensa, de la ayuda, de la asistencia de Dios en nuestra vida y en la vida de los nuestros. No solo como creyentes, sino como iglesia. No solo como iglesia, sino como pastores y como ministras. A nosotros primeramente nos asiste la responsabilidad delante de Dios de obrar siempre en justicia. No en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es según Dios. Si Dios, hermanos amados,
Nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo y ha puesto dentro de nosotros su espíritu. Hagamos de la justicia un principio rector que nos lleve a obrar rectamente, no solo en relación con nuestros semejantes, sino que nos lleve también a honrar a Dios, cumpliendo su palabra. Obrar justicia, hermanos, es dar un fiel testimonio como verdaderos cristianos. Ser libertados del pecado es venir a ser siervos de la justicia. Es decir, debemos obedecer la justicia y Dios es justo. La justicia tiene su origen en Dios, entonces tenemos que obrar la justicia de Dios. Obrar justicia es ser misericordiosos con los necesitados. Obrar justicia es amar a nuestros enemigos, es humillarnos ante Dios, es ayudar a la viuda y bendecir al huérfano. Hacer justicia es vivir en Cristo y permanecer en Él. Hacer justicia es detenernos en el camino y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. La justicia, junto con la santidad, junto con la fidelidad, junto con la misericordia, junto con el amor, junto con la fe, con la obediencia, con el temor santo, son las sendas antiguas por las que debemos andar. Y por ello el Señor Jesús dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque cuando nosotros esto hagamos, entonces todas las cosas nos serán añadidas. Hacer justicia, hermanos, es seguir la paz, es vivir en santidad. Hacer justicia es velar, orar y prepararnos y aguardar de manera expectante la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hacer justicia es proclamar las buenas nuevas de salvación. Hacer justicia es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Es poner nuestra mira no en las cosas de la tierra, sino en las cosas que corresponden al reino de Dios, por cuanto que hemos nacido de nuevo. Hacer justicia es retener y hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Hermanos, que la justicia como principio rector se perfeccione en nosotros para que cada día, verdaderamente cada día, seamos más semejantes a Cristo. Hagamos de la justicia la norma rectora de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad, para que de esa manera honremos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y manifestemos ese corazón renovado que el Espíritu Santo está trabajando, está formando en nosotros para gloria de su bendito nombre. Por nosotros mismos, hermanos, no podremos obrar la justicia, ni siquiera con nuestros semejantes, menos con Dios. De ahí la necesidad, no solo de permanecer en el Señor, sino vivir en el gobierno de su Espíritu, para que sea su Espíritu el que nos encamine en la justicia que es según Dios. En esta tarde vamos a decirle: Señor, quizá no te he sabido dar lo que es debido, a pesar de que tú nos diste todo lo mejor de ti mismo. Pero en esta tarde yo te ruego que me ayudes a entender que en justicia te debo dar
todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que poseo, porque todo es tuyo. Nosotros mismos, pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Tú eres nuestro Padre. Nosotros arcilla, tú nos formaste y por ello hoy te rogamos que nos ayudes por tu Espíritu a corresponder en justicia a lo que tú has hecho por nosotros y a lo que ahora nosotros somos en ti. Hermanos, oremos. Oremos al Señor. Oremos al Señor y crezcamos en la justicia a la que hemos sido llamados por el Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en este momento te damos muchas gracias, porque a través del testimonio del escritor sagrado, de los ángeles y de ti mismo, sabemos que tú eres justo, que amas y practicas la justicia, no solo para recompensar, sino aún para disciplinar y castigar y dar a cada uno según lo que le corresponde de acuerdo a tu conocimiento sumo de todas las cosas y de todos nosotros. Que así como tú amas y obras la justicia, Señor, también nosotros amemos y practiquemos la justicia como principio rector en nuestra vida cristiana, no solo en relación contigo, sino también en relación con nuestros semejantes. Ayúdanos, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Muchas veces nos traiciona el ego, nos traiciona el resentimiento, nos traiciona el odio para no obrar justicia en relación con los nuestros, con nuestro prójimo. Muchas veces nos traiciona, Señor, el confort y aquello que nos parece placentero para no obrar justicia y darte a ti lo que es debido, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Por amor a tu nombre, sé propicio a nosotros y guárdanos en tu amante corazón y ayúdanos, Señor, no solo a tener hambre, sino a tener sed de justicia, que son las necesidades fundamentales que hacen posible la sobrevivencia humana. Que así, Señor, como físicamente buscamos satisfacer nuestra hambre y nuestra sed para poder existir, que así también busquemos, Señor, satisfacer nuestra hambre y sed de ti, obrando la justicia que es según Dios, en buenas obras, en obediencia a tu palabra y en cumplimiento de tu voluntad en todas las cosas, no solo en aquellas con las que estemos de acuerdo, no solo en aquello en lo que nos convenga o nos plazca, sino en todo aquello que tú mandas que nosotros hagamos. Gracias, muchas gracias, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir adelante y a obrar siempre en justicia para gloria tuya. Amén. Hermanos, nuestra oración al Señor por las necesidades que a través de las redes nos hacen llegar, Dios, en su bondad y misericordia, les visite
les abrace, extienda su diestra de gracia y poder y les dé fortaleza y sanidad. Y por su Espíritu les dé la palabra que necesita su alma para sostenerse en pie y seguir adelante como viendo al invisible. No estamos solos. El juez justo de toda la tierra pelea nuestras batallas. Y un día nos llevará con Él. Y estaremos con Él. Se acabará la tristeza, la enfermedad, el dolor, la amargura, el estrés, la ansiedad. Todo eso se quedará atrás. Sigamos adelante. Practiquemos la justicia. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les bendiga abundantemente y Dios en su infinita bondad bendiga a la juventud que pasado mañana inicia su Congreso General en el Tabernáculo La Mansión, sábado 16, domingo 17 y lunes 18. Estemos orando intensamente para que el Espíritu de Dios descienda, sea derramado y la juventud de nuestra amada iglesia sea transformada, renovada y llena del poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. La paz de Dios.